Se abre el turno de preguntas de esta segunda parte. No sé si hay alguien por ahí que tenga alguna cuestión. Elena. Entiendo que a los ponentes online no los tenemos, ¿no? A ellos no podemos preguntar. Bueno, sí, efectivamente los ponentes online se disculpan. Desde Valladolid no podían acceder y conectarse justo hasta ahora para las preguntas. Y es una pena porque la verdad es que la sesión que nos presentan es bastante interesante. Yo había tenido la suerte de participar en el Tribunal de la Tesis de Verónica y la verdad me gustó tanto el trabajo que creí que era una oportunidad pues, para presentarlo, ¿no? Y ver todo el trabajo que hacen con trabajo social integrado dentro de neurología. Bueno, no hay preguntas para ellos que no están. Yo quería daros las gracias, María Jesús y Rocío, porque la verdad pues es un placer teneros aquí. María Jesús, me ha encantado la presentación. He aprendido mucho con esta gran diferencia entre satisfacción y la experiencia del paciente y creo que en el impulso pues aplicaremos, ¿no? Y dentro de las encuestas que elaboremos para el proyecto Impulso tendremos muy en cuenta todos tus conocimientos, ¿no? Con las PREMS y las PROMS y sobre todo que gracias porque realmente traer aquí la voz de los pacientes pues es un placer y realmente gracias porque nosotros no lo hemos hecho y realmente deberíamos hacerlo. Es decir, sí que se habla de las encuestas de satisfacción, llamémosle de experiencia personal, pero es verdad que en nuestra unidad de ictus o en nuestra planta de neurología no es algo que hagamos habitualmente y creo que es algo que hay que hacer. Hay que evaluarlas, hay que ver qué responden los pacientes y hay que, con esos resultados, modificar las intervenciones. Yo vengo de un centro donde se hacía, y doy fe, que era muy satisfactorio verlo. A veces nos cabreábamos, ¿no? Con alguna de las cosas, pero bueno, ¿y este quién era? Creo que ya sé quién era, esta familia. Eso son cosas puntuales, pero en el fondo luego intentábamos poner pues remedio a lo que nos decían. Entonces, en esto es simplemente darte las gracias también para hacernos ver que es algo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? También. Bueno, yo estaba en el hospital del Germans Trias y Pujol de Badalona y, bueno, supongo que más hospitales. Nosotros cada 6 meses recibíamos los resultados por la jefa de sección de la unidad de ictus de las encuestas. Procurábamos cada vez tener más encuestas que fueran anónimas, bueno, se fueron cambiando las estrategias y sí, a veces servían para cambiar. Muchas veces nos sorprendíamos, por ejemplo, de eso, de que los pacientes decían que la información, que aquí entraba mucha gente allí en la habitación, mucha gente, unos rodeados de otros hablando entre ellos, ¿no? Y, por ejemplo, es una cosa que luego cambiamos dirigiéndonos más al paciente, ¿no? que comprende y demás. Yo creo que la visión del paciente es fundamental. Vamos. Gracias, Elena. Claro, ¿qué te voy a decir? O sea, nosotros siempre damos los profesionales muchas cosas, por supuesto, ¿no? Bueno, yo estoy un poco, como estoy en los dos bandos, damos muchas cosas por supuestas y cuando realmente les preguntas y dejas que hablan y escuchas, pues te das cuenta de que no, de que tienen una visión completamente distinta y entonces, bueno, es cuando te lleva a decir, joder, coño, yo pensé que esto lo aceptaban, lo entendían, lo valoraban, lo tal, y te das cuenta de que no. Bueno, es cuestión de escuchar y ya está. Una duda un poco, un doble sentimiento, ¿no? Por un lado, pues es una evaluación que deberíamos hacer nosotros, como muy bien decía Elena, y que es una de las cuentas pendientes el tener en cuenta esos aspectos. Por otro lado, el hecho de que en esta ocasión la hayas hecho tú me da mucha más veracidad en los resultados. Gracias, Lorena. Sí. ¿Por qué? Exactamente. Hace unos años tuvimos la iniciativa de hacer un trabajo de final de grado, precisamente de enfermería, que atendiendo a esos aspectos eran encuestas dirigidas en 2 aspectos. Por un lado, se valoraba la satisfacción, aunque en realidad, aunque se utilizase esa palabra, yo creo que sí se estaba intentando valorar la experiencia y precisamente es que no conocíamos a lo mejor esa distinción. Y por el otro lado, pues se pretendía también valorar conocimientos que los pacientes y sus familiares pudieran adquirir a lo largo del ingreso con respecto a la patología que estaban teniendo, ¿no? Y el hecho de
de que fuera durante el ingreso y en íntima relación con el proceso. Siempre tenemos miedo a esos sesgos de información, que el paciente está temeroso de hablar mal del cuidador o de los cuidados que está recibiendo, de dar informaciones negativas o de... Entonces, por eso digo que es uno de los puntos débiles que veo en nuestros estudios con respecto a eso, ¿no? Que te evalúen directamente y que se atrevan a hacerlo, y que me parece especialmente fuerte el hecho de que lo hayas hecho tú con una perspectiva un poco más en el tiempo, no inmediata, y además dando una confianza para que pudieran también expresarse más libremente que si a lo mejor iba yo con las enfermeras a preguntar precisamente esos datos. Yo fíjate, ahí también veo que a lo mejor puede ser una limitación de esto, precisamente el hacerlo con personas que no me conocían de nada, no me conocían, y entonces también pudo jugar ahí el factor de deseabilidad social, en el sentido de contestarme aquello que esperaban, que yo deseaba oír. Entonces noté mucha diferencia entre las presenciales y las telefónicas, porque además en las presenciales nos conocíamos, habíamos tenido trato. Y entonces yo creo que ahí fueron mucho más las respuestas mucho más exhaustivas y dieron muchísima información, pero algunas telefónicas eran sí, sí, muy bien, sí, sí, muy bien, sí, 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 sí. Y entonces dije, vale. Hay muchos sesgos de información para recabar esa información útil en esos aspectos, porque son datos un poco delicados, ¿no? Y que cuesta... Claro. Claro, aquí, si me permitís, yo creo que es importante, Lorena, el que sean anónimas. Nosotros teníamos un buzón a la entrada, los pacientes y los familiares, ¿no? Les insistías a la hora de la información médica, sepan que, y las enfermeras a su vez, o sea, hacíamos un trabajo conjunto de insistir en que pudieran rellenarlo, tanto pacientes como familiares. Creo que aquí sí que es importante que no sea mucho más allá del ingreso, porque también tiendes a olvidar lo bueno y lo malo, ¿eh? Claro. Porque pasas la experiencia y en el fondo realmente lo que te interesa es saber lo que están viviendo en ese momento. Es complementario, entonces, Elena, sí. yo creo que es complementario. Se puede hacer lo uno y se debe hacer lo uno y lo otro. Los buzones de quejas son buenísimos, claro, lo que comentas en ese momento. Y hay gente que sí se atreve y otra gente que no, claro. Yo quería hacer una pregunta a Rocío. Bueno, gracias por venir y presentarnos este nuevo recurso, ¿no? que vemos que está pues ya muy preparado. Y he entendido entonces que podéis acoger en esas 20 camas a pacientes ingresados o todavía no. Todavía no. En esta fase de pilotaje, por las limitaciones de crisis, recursos, presupuesto, humanos y materiales, comenzaríamos con estancias diurnas de modo ambulatorio, y progresivamente pues sí que el centro sí que podría acoger en régimen de alojamiento, insisto, temporal. Es el planteamiento, porque lo que se pretende es que facilitarles la conciliación y la reintegración o reincorporación a su vida laboral, profesional, familiar, estudiantes, bueno, el ámbito en el que puedan seguir desarrollando como personas. ¿Hay algún perfil de paciente más o menos que tengáis pensado, predefinido? Bueno, el perfil de paciente es lo que os comentaba un poco en estas mesas técnicas que estamos teniendo con profesionales de aquí de Luca y con gente de consejería, del Servicio de Salud, de ambas consejerías, de Derechos Sociales. Hemos estimado empezar el pilotaje con pacientes que han sufrido un ictus y que pueden verse beneficiados de las intervenciones que realicemos. Para eso se prevé una valoración por el equipo técnico del centro para ver que realmente se puede beneficiar la persona de nuestras intervenciones, porque también tenemos una limitación en los perfiles, lo que os comentaba en el momento actual. ¿El límite de edad, el límite por situación funcional previa, por discapacidad? Las personas tienen el acceso a través de la ley de dependencia, con lo cual uno de los requisitos es que estén en situación de dependencia, que tengan una discapacidad superior al 33% o que estén en tramitación de alguna de estas situaciones o en riesgo de
de llegar a una dependencia o a una discapacidad. Y sobre la edad, pues en principio mayores de 18 años, aunque la orden ministerial de creación ponía el límite superior, en este momento, bueno, considerando que estamos salvando vidas con el código ICTUS, yo creo que hay que garantizar también un poco la continuidad y que el criterio de edad estrictamente no va a ser excluyente. Ni comorbilidades, ni nada. ¿Y se prevé una estancia? ¿Las 20 camas que dices? No, a ver, la capacidad del centro en su origen es de 3 módulos asistenciales con 20 habitaciones individuales cada uno. Desde su construcción se planteó así, estructuralmente. A mayores podría acoger, ya os comenté que son 14.000 metros cuadrados, podría acoger también, se estimaba, en 30 personas en atención ambulatoria. El planteamiento actual de las unidades de convivencia, que, bueno, no sé si lo conocéis, se plantea entre 6 y 8 personas, va a reducir la capacidad en cuanto a que se van a adaptar espacios, como os decía, pues posiblemente algunas de las habitaciones se transformen en cocina, en comedor, para que ellos, o lavandería, para que ellos puedan realizar ahí las actividades como las harían en su domicilio habitual. Con lo cual, aunque la capacidad es esa, va a ser reducida por el criterio un poco de organizar espacios de convivencia. ¿Es temporal, con algún límite de...? La orden ministerial habla de 18 meses máximo, pero bueno, también es algo que podría valorarse en función de las necesidades o de si hay una recaída, ¿sabes? O algún proceso intercurrente que pudiera afectarle y tuviera ya... De lo mismo que estáis hablando ahora mismo, por lo que, no sé si estoy entendiendo bien, siguiendo la misma ley de dependencia, ¿vais a seguir más o se sabe si se va a compatibilizar los criterios? ¿Van a primar más los socioeconómicos a la hora de ingresar ahí pacientes o los criterios clínicos? A ver, lo que te comentaba un poco, el reconocimiento, si la persona ya tiene reconocida una situación de dependencia, la ley denominada de dependencia, que es de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, ampara que tenga derecho a este recurso. En el reconocimiento de dependencia, los baremos se basan fundamentalmente en las capacidades o las deficiencias que puede tener la persona para realizar actividades básicas de la vida diaria o instrumentales, con lo cual estamos hablando de las necesidades de apoyo que necesitan esas personas. La dependencia es diferente a la discapacidad. La dependencia se basa un poco en cuántos apoyos, por simplificarlo mucho, ¿no? ¿Cuántos apoyos necesita esa persona al día? ¿Necesita que alguien le caliente la comida y con ir 3 veces al día, el resto del tiempo puede tal? ¿Cuántos apoyos de alguien necesita para ser gran dependiente, o hay 3 grados para encuadrarla ahí? Cualquier persona que esté en cualquiera de los niveles, en el 1, en el 2 o en el 3, podría solicitar el acceso al centro. A mayores les hacen una valoración económica en la ley de dependencia, porque en algunos recursos pues se supone que en la ayuda a domicilio, en los centros de día, pues se necesita a veces ellos hay un copago. No sé si me estoy enrollando mucho o no me preguntabas esto. Yo me refería en el mismo ejemplo que me acabas de poner. Sí. Una persona que necesita por su incapacidad, Sí. su discapacidad, que se le vaya a calentar la comida 3 veces, pero igual hay personas que tienen suficientes recursos para que se le vaya a calentar la comida 5 veces. Sí, pero luego eso se contempla. Y otra, Mira, la valoración de dependencia... por eso digo más, es- por eso pregunto si van a primar más, cuando hablamos un poco de dependencia, un poco de discapacidad a la hora de que la tengas reconocida, a ver cómo lo digo, que casi tienes que estar sin ayuda ninguna para que se te pueda dar algo. No, en nuestro caso va a ser el equipo. En nuestro caso, quiero decir, para poder acceder al centro tienes que tener reconocida o estar tramitando una de esas situaciones, pero nosotros a partir de ahí no hacemos más que la valoración técnica del equipo, es que los tengo ahí detrás,
el equipo técnico va a valorar si realmente esa persona se va a beneficiar de las intervenciones que podamos hacer en el centro para incluirlo como criterio de acceso. Nosotros no vamos a valorar aspectos económicos, si es eso, no sé si así lo dejo más claro. Bueno, puedes llamarme si conoces algún caso en el que no haya... A ver, ya acabo de entender que el objetivo final es que esa estancia que va a estar de esos días, esa persona pues salga de allí como lo más rehabilitada posible. Sí, más sí. independiente, ¿no? Más autónoma, eso, más capacidad de hacer una vida Entonces, independiente. claro, no tiene que ver tanto con los recursos que tenga como lo que logréis vosotros con ella. ¿No? Sí, sí. Bueno. Pues con esto cerramos la jornada de tarde. Cerramos la...